Año 68 después de Cristo, el Imperio Romano domina con puño de hierro. Pero hay historias que jamás se graban en mármol, solo en sangre, lágrimas y fuego. Esta es una de ellas. Livia nació bajo el sol de Hispania, entre campos de olivos y promesas rotas. Su padre fue senador, su madre maestra. Pero cuando Roma los acusó de sedición, su mundo se quebró en una sola noche. Vio a su madre crucificada por negarse a revelar el escondite de su esposo. Con 9 años fue encadenada y vendida como esclava. Durante el viaje a Roma, uno de los soldados intentó abusar de ella. Le desgarró la túnica, le rompió un diente, pero Livia no gritó. Lo miró a los ojos y le escupió la cara. Otro soldado intervino y la salvó, no por compasión, sino porque sabía que los esclavos valían más vivos que rotos. Pero ese día, algo en ella murió. Llegó a la villa del senador Gaius Marcellus, donde la llamaban perra hispana. Pero Livia no se rompió. Observaba, estudiaba, escuchaba planes militares, aprendía a leer papiros. Esperó, con paciencia inhumana. Su cuerpo pertenecía a Roma, pero su mente era libre. Con la llegada de Titus, hijo adoptivo de Gaius, el destino dio un vuelco. Titus era un hombre marcado por la guerra, pero no por la crueldad. En él había una bondad que contrastaba con su entorno. No trataba a Livia como una sombra, la miraba como un igual. En una ocasión le ofreció pan con sus propias manos. Ella dudó, pero él sonrió y dijo: A los valientes se les da pan, no cadenas. Livia no sabía si amar era posible para alguien como ella, pero con Titus comenzó a creer. Se encontraban en los establos al amanecer. Él le enseñó a escribir su nombre. Ella le hablaba de los árboles de Hispania. Se tocaban solo con la mirada, pero el silencio entre ellos ardía más que 1000 palabras. Cuando Gaius lo envió a escoltar un convoy con oro y documentos secretos, Livia presintió el peligro. Vio los planos y notó la ruta cambiada. Titus le creyó. Cambió el rumbo, sin saber que la muerte ya lo seguía. Marcus Lentulus, viejo amigo de Titus, también viajaba con ellos. Siempre había envidiado la lealtad que Titus despertaba, el respeto que inspiraba. Pero Marcus ya había sido comprado. Gaius le prometió tierras y una esposa nobles y entregaba a Titus a los rebeldes. Livia observaba cómo Marcus afilaba su gladius con demasiada frecuencia. Lo vio intercambiar miradas con un mensajero de Gaius antes de partir. Sabía que algo estaba mal. Una noche, mientras acampaban junto al río Silarus, Marcus salió del campamento. Livia lo siguió en silencio. Lo escuchó hablar con un mercenario. A la señal, disparad primero a Titus. No dejéis sobrevivientes. Esa misma noche, avisó a Titus. Él dudó un instante. No quería creerlo, pero confió en ella. Al amanecer cayeron. La emboscada fue brutal. Flechas, gritos, fuego. Livia mató a un hombre con una piedra. Titus protegía a sus hombres, pero Marcus lo apuñaló por la espalda. Lo dejó caer entre barro y sangre y huyó. Titus cayó junto a Livia. Le tomó la mano. Su rostro, cubierto de sangre, aún sonreía. Vive por mí, Livia. Y murió. El silencio fue absoluto. Los cuervos no tardaron. Livia arrastró su cuerpo hasta una colina. Lo cubrió con su capa. Cortó un mechón de su cabello y lo guardó junto al corazón. Juró venganza. De regreso en Roma, Marcus celebraba con Gaius. Habían declarado a Titus como muerto en acto de servicio. Livia no lloró. Entró en la habitación de Marcus una noche lluviosa. Llevaba la túnica blanca que él le había regalado a Titus como uniforme. Marcus pensó que le iba a pedir perdón por todo lo que había pasado. Ella le clavó la daga hasta el corazón. No gritó, solo le susurró: Por Titus, maldito cobarde. Después de vengar a Titus, Livia no volvió a ser la misma. No comía durante días. Soñaba con el olor de la sangre y el crujir de huesos bajo el lodo. Se despertaba en mitad de la noche susurrando su nombre, como si él aún pudiera escucharla. Una vez al año, en el aniversario de su muerte, se vestía con la capa que él usó en su última batalla y caminaba sola hasta la colina donde había enterrado su cuerpo. Allí colocaba un único lirio blanco.
Un día, un joven esclavo la vio arrodillada, temblando, y le preguntó por qué lloraba si había vencido. Livia lo miró y respondió con voz quebrada: Porque cuando destruyes a los monstruos, a veces te conviertes en uno. Gaius fue acusado públicamente. Livia filtró cartas que demostraban su implicación. Fue condenado, sus tierras confiscadas. Murió solo, exiliado en Cerdeña, temido incluso por sus propios esclavos. Livia se convirtió en figura pública, aunque jamás ocupó cargos oficiales. Su influencia creció desde las sombras. Apoyó leyes contra la corrupción, financió reformas, protegió a decenas de esclavos. Nadie sabía cómo lo lograba, pero los hombres más poderosos de Roma escuchaban cuando ella hablaba. Mandó construir un mausoleo en los jardines de su villa. Dentro, una estatua de Titus lo mostraba como era en vida, sin armadura, con un papiro en la mano. Sobre la lápida, solo una frase en latín: Ille me liberavit, él me liberó. En la historia de Roma se celebran guerras, conquistas, emperadores, pero nadie escribe sobre las almas que verdaderamente sostuvieron al imperio. Livio de Titus también viajaba con ellos. Siempre había envidiado la lealtad que Titus despertaba, el respeto que inspiraba. Pero Marcus ya había sido comprado. Gaius le prometió tierras y una esposa noble si entregaba a Titus a los rebeldes. Livia observaba cómo Marcus afilaba su gladius con demasiada frecuencia. Lo vio intercambiar miradas con un mensajero de Gaius antes de partir. Sabía que algo estaba mal. Una noche, mientras acampaban junto al río Silarus, Marcus salió del campamento. Livia lo siguió en silencio. Lo escuchó hablar con un mercenario. A la señal, disparad primero a Titus. No dejéis sobrevivientes. Esa misma noche, avisó a Titus. Él dudó un instante. No quería creerlo, pero confió en ella. Al amanecer cayeron. La emboscada fue brutal. Flechas, gritos, fuego. Livia mató a un hombre con una piedra. Titus protegía a sus hombres, pero Marcus lo apuñaló por la espalda. Lo dejó caer entre barro y sangre, y huyó. Titus cayó junto a Livia. Le tomó la mano. Su rostro, cubierto de sangre, aún sonreía. Vive por mí, Livia. Y murió. El silencio fue absoluto. Los cuervos no tardaron. Livia arrastró su cuerpo hasta una colina. Lo cubrió con su capa. Cortó un mechón de su cabello y lo guardó junto al corazón. Juró venganza. De regreso en Roma, Marcus celebraba con Gaius. Habían declarado a Titus como muerto en acto de servicio. Livia no lloró. Entró en la habitación de Marcus una noche lluviosa. Llevaba la túnica blanca que él le había regalado a Titus como uniforme. Marcus pensó que le iba a pedir perdón por todo lo que había pasado. Ella le clavó la daga hasta el corazón. No gritó, solo le susurró: Por Titus, maldito cobarde. Después de vengar a Titus, Livia no volvió a ser la misma. No comía durante días. Soñaba con el olor de la sangre y el crujir de huesos bajo el lodo. Se despertaba en mitad de la noche susurrando su nombre, como si él aún pudiera escucharla. Una vez al año, en el aniversario de su muerte, se vestía con la capa que él usó en su última batalla y caminaba sola hasta la colina donde había enterrado su cuerpo. Allí colocaba un único lirio blanco. Un día, un joven esclavo la vio arrodillada, temblando, y le preguntó por qué lloraba si había vencido. Livia lo miró y respondió con voz quebrada: Porque cuando destruyes a los monstruos, a veces te conviertes en uno. Gaius fue acusado públicamente. Livia filtró cartas que demostraban su implicación. Fue condenado, sus tierras confiscadas. Murió solo, exiliado en Cerdeña, temido incluso por sus propios esclavos. Livia se convirtió en figura pública, aunque jamás ocupó cargos oficiales. Su influencia creció desde las sombras. Apoyó leyes contra la corrupción, financió reformas, protegió a decenas de esclavos. Nadie sabía cómo lo lograba, pero los hombres más poderosos de Roma escuchaban cuando ella hablaba. Mandó construir un mausoleo en los jardines de su villa. Dentro, una estatua de Titus lo mostraba como era en vida, sin armadura, con un papiro en la mano. Sobre la lápida, solo una frase en latín:
Ille me liberavid, Él me liberó. En la historia de Roma se celebran guerras, conquistas, emperadores, pero nadie escribe sobre las almas que verdaderamente sostuvieron al imperio. Livia fue una de ellas. Fue esclava, espía, amante, vengadora y al final constructora de un nuevo orden. Jamás empuñó una corona, pero torció la voluntad de quienes sí la tenían. No con fuego, no con ejércitos, sino con inteligencia, paciencia y memoria. Titus la amó sin pedir nada a cambio, y ella al final honró ese amor más allá de la muerte, porque hay vínculos que ni los cuchillos ni el tiempo pueden romper. Que esta historia sirva para recordarnos que a veces los héroes no cabalgan en caballos blancos. Caminan descalzos, entre sombras, con cicatrices que el mundo no ve. Y que incluso en el corazón de un imperio cruel puede nacer una llama que lo transforme todo. No con odio, sino con dignidad. Y así la esclava que nació encadenada terminó enterrando a emperadores en vida. No con